Buenas tardes, mis hermanos, Dios los bendiga. La Iglesia Edificados en Cristo les da la cordial bienvenida. En esta tarde quiero darle gracias a nuestro amado Padre Celestial porque nos permite estar en comunicación a través de este medio. Quiero agradecerle también por la palabra que tiene lista para nosotros. Vamos a orar antes de empezar. Padre bendito, hoy te doy gracias porque me permites predicar tu bendita palabra. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que esta palabra llegue a los corazones de nuestros hermanos en Cristo y para todos aquellos que nos escuchan, que haga rema en sus corazones. Señor Jesucristo, que la enseñanza que nos tienes preparado el día de hoy sea para edificación de nuestras vidas y alimento a nuestra alma, y que avive nuestro entendimiento. Ponemos en tus manos este tiempo de bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos gloria, honor y honra. Amén y amén. Bueno, pues ¿cuántos de nosotros sabemos que Dios se dedica a trabajar por medio de su pueblo para lograr tareas que parecen imposibles? A menudo Dios moldea a ciertas personas con características especiales y que capacita y prepara para el propósito que Dios tiene para ellos. Esto pasa con Nehemías. Dios lo escoge como líder del pueblo para que él los motive y los anime ante los momentos de dificultad. Dios utiliza los talentos de Nehemías para realizar la reconstrucción de los muros de Jerusalén y preparar al pueblo para los ataques de sus enemigos. Pero antes de entrar en el tema, quisiera brevemente decirles quién es Nehemías, ya que vamos a estar hablando de él y en particular del capítulo 4. Nehemías era el copero del rey persa Artajerjes. Nehemías estaba muy triste y angustiado. Él estaba con un corazón desesperado porque recibió la noticia de que los muros de Jerusalén estaban en ruinas y las puertas quemadas. Y esto pues contristó el corazón de Nehemías. Él se encontraba en Persia, lo que ahorita es Irán. Ellos habían sido llevados cautivos por Nabucodonosor, un rey de Babilonia, en el año 586 a.C., y fueron llevados cautivos por el pecado. Dios les había dicho que dejaran de pecar tanto, que no fueran tan idólatras, que se convirtieran a Él, porque si no lo hacían, el castigo que les llevaría era la cautividad. Pero el pueblo de Israel no le hizo caso, cerró sus oídos a la voz de Dios. Y en el año 586 a.C., el castigo de Dios se cumplió. Nabucodonosor, rey de Babilonia, fue y tomó Jerusalén y la destruyó, y se llevó parte del pueblo cautivo como esclavos, y entre ellos iba el profeta Daniel, Esdras y Zorobabel, que estuvieron cautivos por mucho tiempo, pero después Dios les prometió que así como fueron cautivos por Babilonia, el Señor los dejaría regresar a su tierra. 70 años después, Dios levanta a un hombre llamado Ciro. El rey Ciro fue encargado de darles el permiso al pueblo para que volvieran a su tierra. Los primeros que regresaron fue Zorobabel, como aparece en el libro de Esdras, y Esdras. Los demás judíos se quedaron en Persia y fueron más de 3 millones, y solo 42,000 judíos regresaron a la ciudad de Jerusalén. Después de que restauraron el templo, Nehemías se entera de que los muros de su ciudad estaban destruidos y las puertas quemadas, y todo el pueblo estaba en una afrenta. ¿Qué es esto? En una ofensa, en un ultraje. Entonces Nehemías entra en una gran tristeza muy profunda y una amargura en su corazón. Y dice la palabra que Nehemías oró al Señor y le pidió misericordia y que levantara nuevamente al pueblo.
y que los perdonara. Y pide a Dios que le diera la oportunidad de restaurar los muros y las puertas de la ciudad de Jerusalén. Nehemías entra en un profundo arrepentimiento y pide perdón a Dios por los pecados de su pueblo, incluyéndose él mismo. Y con esto mostraba un amor genuino y un liderazgo. Dios escucha las plegarias de Nehemías, que le hizo llegar al Señor en sus oraciones, y él le da gracia ante los ojos de Artajerjes, quien le permite ir a su ciudad para reconstruir los muros de Jerusalén. Bueno, pues vamos a entrar en el tema. Vamos al libro de Nehemías, capítulo 4, del versículo 1 al 23. Versículo 1. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Versículo 2. Y habló nuevamente de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán un día? ¿Resucitarán de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas? Versículo 3. Y estaba junto a él Tobías Amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo destruirá. Sanbalat era el gobernador de Samaria, que estaba junto al norte de Judá, donde se encontraba Jerusalén. Probablemente Sanbalat no le convenía que Nehemías restaurara las murallas y que guiara al pueblo, porque Sanbalat quería gobernar Jerusalén. Sanbalat era un hombre perverso, un hombre malo que odiaba al pueblo judío. Él fue enviado por el enemigo y fue puesto para obstaculizar el trabajo del pueblo. Dice en el versículo 1, se enojó y se enfureció en gran manera. Eso pasa cuando venimos a Dios con una vida destruida, buscando que Dios quiera Él reconstruirla nuevamente. Llegamos con arrepentimiento y tratando de dejar de pecar y tratando de cambiar nuestra vida. Pero al hacer esto, el enemigo se enoja y se enfurece. ¿Y qué pasa? Que manda a un Sanbalat para que lo desanime, para que le diga: no has cambiado, sirves igual, ¿de qué sirve que vayas a la iglesia? Él no quiere que luche. Él no quiere que sea reconstruido. Dice que se enojó. Dice en el versículo que se enojó. ¿Quién es el que se enoja cuando vamos a la casa del Señor? El enemigo, el diablo. Versículo 2. Dice: ¿qué hacen estos débiles judíos? El enemigo quiere que nos sintamos débiles. El enemigo quiere que nos sintamos y que nos creamos débiles. Escuche usted bien. Si se la pasa llorando durante el problema que se le presente, está diciendo que no hay solución para su problema. Está diciendo que es más grande su problema que Dios. Las lágrimas demuestran debilidad y nuestro Dios es grande y poderoso que cualquier problema. Llorar no es malo, siempre y cuando sea en la intimidad con Dios, cuando Dios nos contrista el corazón, cuando vamos humillados ante Dios, cuando la presencia de Dios nos hace sentir eso que terminamos en llanto. Seamos como Nehemías. Él vio el problema, se afligió su corazón, pero él no se quedó ahí, no se hundió en la autocompasión y en el sufrimiento. Nehemías actuó, oró a Dios. Él oraba en todo momento, oraba para tomar decisiones, oraba para hablar con las personas, oraba para todo. Ojalá que antes de hacer un trabajo, oremos al Señor.
Ojalá que antes de iniciar el día, oremos a Dios. Versículo 3. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. ¿Qué es lo que hace Tobías? Él trata de ridicularizar el trabajo del pueblo. El ridículo puede hacer que te sientas herido profundamente a causa del desaliento y del desánimo. Sanballat y Tobías utilizaban el ridículo para tratar de disuadir a los judíos de que terminaran el muro. Vendrá gente a tu vida, o quizás los que están a tu alrededor, que traten de avergonzarte cuando estés pasando por una dificultad. Y te dirán: ¿dónde está tu Dios? ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué diezmas? ¿Para qué apoyas? Déjame te digo, lo que Dios levanta, nadie lo derriba, porque estamos bien cimentados en la roca que es Cristo. Versículo 4. Oye, oh Dios nuestro, que somos objetos de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Versículo 5. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edifican. Aquí Nehemías no estaba clamando por venganza, sino que pide la justicia de Dios se imponga. Cuando se burlen de usted por su fe o lo critiquen porque trata de hacer lo correcto, absténgase de responder, de contestarles de la misma manera y no se desanime. Dígale a Dios cómo se siente en oración. Recuerde que la promesa de Dios está con usted. Ore en todo momento con su corazón y dígale a Dios lo que siente, como lo hizo Nehemías, como lo hizo el rey David. Vamos al Salmos 27, 1-3. Y dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y mis adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Entonces, ante cualquier situación, mantendremos la confianza. Versículo 6. Edificamos, pues, el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Qué dice? Que el pueblo tuvo ánimo para trabajar, ánimo para orar, ánimo para adorar, ánimo para buscar la presencia de Dios. Ellos habían puesto en su corazón el realizar el trabajo. No perdieron la esperanza, no se rindieron, sino que perseveraron en el trabajo. No importó lo que pasara, lo que oyera, ellos perseveraron. Si Dios lo ha llamado para realizar una tarea, no tenga temor, no tenga miedo, determínese en realizarla, aunque tenga que enfrentar oposiciones y desalientos. Termine la tarea que se le ha encomendado. Las recompensas de un trabajo bien hecho vale mucho delante de los ojos de Dios. El Señor no es deudor de nada, de nadie, y no se queda con nada. Versículo 7. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Versículo 8. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerles daño. Cuando el diablo ve que pasas por todas las adversidades,
por todas las oposiciones que se te ponga y sales victorioso, Él se enoja y llama a otros peores para que te haga caer y para que dejes el trabajo que Dios te ha llamado a realizar. Todo el pueblo estaba avanzando en la construcción de la muralla. Cuando avanzas, el diablo se enoja. Cuando la iglesia se une y trabaja bajo la dirección de Dios, por una misma causa, la victoria es eminente y la derrota del diablo es segura. Isaías 54:15 dice: si alguno conspirare contra ti, será sin mí. El que contra ti conspire, delante de ti caerá. Versículo 9. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guardia contra ellos de día y de noche. Nehemías combinaba constantemente la oración con la planeación y con la preparación. El pueblo confiaba en Dios y confiaba en Nehemías, y se mantenían vigilantes en lo que Dios les había encomendado. Muy a menudo oramos sin averiguar lo que Dios quiere que hagamos. Pidamos a Dios que nos dé estrategias, que nos prepare para el trabajo al que Él nos llame, lo que Él nos dé. Versículo 10. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Cuando Nehemías llegó a Jerusalén, no solamente encontró muros destruidos, encontró vidas destruidas. Se puede aprender en el primer paso que para reconstruir nuestras vidas espiritualmente es quitar los escombros que pueden estar presentes, como es la falta de perdón, el rencor, la envidia, la murmuración y muchas otras cosas. Nos pide Dios que quitemos esos escombros para que Él pueda edificar algo fuerte y sólido en nosotros. Dios construye, el diablo destruye, y Jesucristo viene y reconstruye. Amén, amén, amén. Versículo 11. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Versículo 12. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares donde volvéis, ellos caerán sobre vosotros. Versículo 13. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Siempre hay situaciones que nos alientan el desánimo. La tarea parece imposible y que nunca va a terminar. La única cura para el desánimo y la fatiga es concentrarnos en el propósito de Dios. Nehemías recuerda a los obreros el llamado y el propósito y la promesa de Dios para ellos. También nosotros recordemos ese propósito y esa promesa que Dios tiene para nosotros. Versículo 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Versículo 15. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro y cada uno a su tarea. La renovación espiritual muchas veces
empieza con una sola persona. Y Nehemías fue el instrumento que Dios usó para dicha renovación. La mano de Dios estaba con Nehemías. Qué bueno que se levantaran líderes que Dios use para que provoquen un despertar espiritual en aquellas personas que están todavía débiles en su fe. Versículo 16. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajan en la obra, y la otra mitad tenían lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de todas las casas de Judá. Nehemías trazó un plan de defensa que uniría y protegería a su pueblo. La mitad de los hombres trabajaban mientras la otra mitad permanecían atrás de ellos, protegiéndolos con la espada. Los cristianos necesitamos ayudarnos unos a otros de la misma manera que Nehemías y su pueblo. El miedo a enfrentar el peligro o a nuestros enemigos pueden hacer que no avancemos, que no hagamos nada, porque el miedo paraliza, el miedo no te deja avanzar. Cuando nos cuidamos unos a otros, tenemos la libertad de usar nuestros mejores esfuerzos, confiando que hay otros que nos pueden ayudar. Mientras uno trabaja en la obra, otros los estén cuidando con la oración. Versículo 17. Los que edifican en el muro, los que acarrean y los que cargan, con una mano trabajan en la obra y en la otra tenían la espada. Versículo 18. Porque los que edifican, cada uno tenía su espada ceñida en sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta junto a mí. Cuando trabajamos en la obra del Señor, debemos estar listos para cuando el enemigo quiera venir y robarnos nuestra paz y robarnos nuestra tranquilidad. Hagamos como lo hizo Nehemías y el pueblo. Con una mano trabajemos y con la otra la espada para enfrentar al enemigo. ¿Sabes cuál es la espada? Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y si vas a enfrentarte a tus enemigos, que sea con la palabra de Dios. Versículo 19. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. Versículo 20. En el lugar donde oyeres el sonido de trompeta, reuníos ahí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. La obra de Dios es extensa, es grande. Como cristianos no debemos de contender de quién es más y quién sabe más. Dios nos ama por igual, desde el pastor hasta el que lava el baño. Romanos 12:3. Dijo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ocupémonos en trabajar en la obra, porque es extensa y es grande. Unidos podemos avanzar más. En discordia no hacemos nada. Para alejar la preocupación de su pueblo, Nehemías estableció un sistema de comunicación. El hombre de la trompeta permanecía con él y el pueblo sabía que si escuchaban ese sonido, sabían que era una advertencia cuando fuera necesario, y esto les traía tranquilidad, los tranquilizaba, y esto les ayudó a terminar la tarea. Nosotros como cuerpo de Cristo hagamos que nuestra comunicación sea sincera
y confiable y honesta, sobre todo, conforme a la palabra de Dios, para poder terminar el trabajo que el Señor nos ha dado. Versículo 21. Nosotros pues trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Versículo 22. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Versículo 23. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis ovejas, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitábamos nuestros vestidos, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Aquí vemos que Nehemías, después de largas horas de guardia, de trabajo, se tomaban un baño y era la única ocasión que ellos se quitaban la ropa. Es decir, que estaban de guardia todo el tiempo, de día y de noche. Estaban siempre listos para reaccionar ante el ataque. Qué útil es hoy y siempre estar vestidos con la armadura de Dios. Cuando el apóstol Pablo les hizo esta advertencia a los efesios, les dio el motivo por el cual deben revestirse de todos los recursos de defensa previstos por Dios. No solamente es la armadura, el ayuno, la oración, el estudio de la palabra, congregarse, es agarrarse de todo lo que Dios nos ha dado para estar listos y preparados para el ataque del enemigo. Les dijo entonces que el propósito era que pudieran resistir al enemigo en el día malo, es decir, el día del ataque pudieran permanecer firmes. Así debemos ser nosotros, estar firmes, permanecer firmes, mantener la armadura de Dios y estar constantemente en oración, en ayuno, escudriñar la palabra, para que en el día malo nosotros permanezcamos firmes. Nehemías es un gran ejemplo y se puede sacar muchas enseñanzas de Nehemías, pero para terminar quiero hacerles 5 puntos breves e importantes. Número 1. Dios puso en el corazón de Nehemías la reconstrucción de los muros de Jerusalén, dándole una visión para el proyecto. 2. La oración y la acción van tomadas de la mano, porque por medio de la oración Dios te guía. Número 3. Ser un líder de Dios no es ganar un reconocimiento, no es una posición, no es ser jefe para que estemos mandando y dirigiendo. Se requiere planeamiento, se requiere humillación, se requiere trabajo duro, se requiere perseverancia, dedicación y tiempo, y muchas veces hasta dinero. Número 4. Nehemías demostró una capacidad de liderazgo excelente. 5. Estaba espiritualmente listo para el llamado del Señor su Dios. Nehemías creó un equipo de trabajo preparado para enfrentar al enemigo. Él alentó al pueblo en los momentos difíciles y aún cuando Dios los había capacitado para la reconstrucción del muro. La obra no estuvo completa hasta que el pueblo reconstruyó su vida espiritual. Esdras instruyó al pueblo con la palabra de Dios. Cuando lo escucharon, reconocieron su pecado que había en su vida. No basta con reconocer el pecado,
El avivamiento original debe ocasionar una verdadera reforma en nuestra vida, un verdadero cambio. De lo contrario, pues solamente va a ser una expresión de entusiasmo, la emoción del momento. No solo debemos despojarnos de los escombros que son el pecado de nuestra vida anterior, sino pedirle a Dios que reconstruya en nosotros una nueva vida y que el Señor Jesucristo sea el centro de todo lo que hagamos. Seamos cristocéntricos. Te invito a leer el libro de Nehemías. Es un personaje motivador y nos muestra que si ponemos nuestras vidas en las manos de Dios, marca la diferencia. Vamos a orar. Cerremos nuestros ojos y entremos en ese momento especial. Padre eterno, te damos gracias por la enseñanza que nos has dado el día de hoy, en la que nos has enseñado que debemos ser personas de oración y de acción, ya que tu palabra es para creerla, pero también para vivirla, para llevarla a cabo. Señor, ayúdanos a ser como Nehemías, personas que ante las oposiciones del enemigo seamos perseverantes en todo el trabajo que tú nos has encomendado. Que nos tomemos de tu mano para salir victoriosos en los ataques del enemigo. Y que cada día nos pongamos la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el día malo y permanecer firmes, Señor. Padre, ayúdanos a ser líderes tuyos, guiados por ti, que no busquemos la vanagloria, sino hacer tu santa y perfecta voluntad. Ayúdanos, Señor, a quitar todos los escombros que nos impida ser restaurados por nuestro Señor Jesucristo, quien dio su vida para que seamos libres de todo pecado. Señor, levanta de tu pueblo personas que provoquen un despertar espiritual en aquellas personas que están todavía débiles en su fe. Levántalos, Señor. Padre, toca nuestros corazones para que como un cuerpo en Cristo estemos unidos, velando y orando unos por otros. Te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, porque sabemos que has escuchado nuestras oraciones y tus promesas están con nosotros. Tu presencia nos acompaña todos los días de nuestra vida. Espíritu Santo, ven y llénanos de ti. Abre nuestros oídos para que escuchemos y sigamos siendo guiados y capacitados por ti. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro bendito Redentor y Salvador, a quien damos nuestra alabanza y nuestra adoración. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.